pensamos que había tema nuevo y también por eso más que nada creo que nadie preparó dudas. ¿Cuándo tienen examen? El 30 de junio. Que cae un viernes, eso. Sí, viernes. O sea, y esa semana no tienen cursada, o sea que terminarían la semana previa. Sí, quedan 3 semanas, digamos, de clases. Bueno, perdón por la improvisación, pero porque veo que entonces quedan 3 semanas y ahí hay que meter temas. Esto lo dejo a criterio de ustedes y después nos bancamos a las represalias. ¿Quieren que le dé algún otro tema que tengo acá encima en las clases? Eh, por Vértigo ahí. podría ser un tema, capaz. Ya, bueno, sí. Está bien, que justo no lo tengo preparado. Eh, Si no, convulsiones, epilepsia, también no sé si por el feriado no se iba a dar esa clase o si es que se va a dar, porque la verdad que no sé cuál es el temario. Bien, lo que pasa es, bueno, les puedo dar, pero va a ser a capela. Y entiendo que es muy desafiante intelectualmente estar escuchando a una persona que habla y habla y habla y no puede hacer mucho. Si no, profe, díganos cuáles tiene y no sé, le decimos. Bien, bueno, hay dos largas que son demencia y deterioro cognitivo y movimientos involuntarios que tengo videos para mostrarles, porque también es más pedagógico ver videos que estar explicando. Y después tal vez la que sea más expeditiva es la del paciente con debilidad muscular, donde ahí abordamos todo lo que sería el sistema nervioso periférico. Y esa es más práctica y más para interactuar. ¿Puede ser? Sí, profe, está bien. Sí, profe, cualquiera. Bien. Voy. Ahí, no, pero ahí se ve. Ahí. Sí. Sí, sí, se ve. Bueno. Les decía que acá lo que vamos a ver es, digamos, un grupo de enfermedades que, digamos, que se manifiestan en lo que tiene que ver con el compromiso del sistema nervioso periférico. Entonces acá incluimos lo que sería médula, o segunda motoneurona para el caso de debilidad muscular, nervio periférico, el uso neuromuscular, la placa neuromuscular, y finalmente el músculo. Son muchos temas, entonces a la hora de hablar patologías, imagínense la cantidad, ni hablar si nos metemos en neuropatías y miopatías. Pero lo que yo trato de transmitirles en esta charla es cómo pararse uno frente a un paciente que les consulta porque tiene menos fuerza muscular. Y claramente distinguimos lo que es la debilidad de lo que es una hemiplegia en el caso de una lesión del primer motoneurona, como es el caso de la ACV o una encefalitis o una enfermedad desmielinizante, ¿sí? Una lesión cerebral. Acá es reconocer cuando el problema es periférico y a partir de un razonamiento, que es lo que pretendo que incorporen al final de la charla, ustedes sepan distinguir, bueno, el problema está en el músculo, está en el nervio, está en la placa o está en la médula. Y a partir de ahí, ustedes abren su lista de enfermedades que afectan a esos niveles. ¿Se entienden? Bien, yo les agradezco si me van interactuando. Entonces, el primer punto sería definir el síntoma, ¿no? Porque una persona puede consultar por debilidad muscular y antes de pensar en enfermedades neurológicas o neuromusculares, tenemos que tomar en cuenta condiciones que tal vez son mucho más comunes de ver. Primer punto, que esto es importante a la hora de interrogar al paciente que se queja porque tiene menos fuerza. ¿Entienden la diferencia que hay entre astenia y fatiga? Sí.
A O ver, sea, astenia sería cuando hay cansancio, digamos. O sea, fatiga es cuando hay cansancio luego de hacer una actividad física o alguna actividad. Y astenia sería, digamos, sin hacer nada, el paciente ya se siente cansado, creo. exacto. La limitación para comenzar y el otro hay un arranque normal y después se va agotando antes de lo que ocurría habitualmente. Entonces, para que visualmente vayan incorporando conceptos, esto es lo que se conoce como la unidad motora, ¿bien? Y está compuesta por la segunda motoneurona, que se localiza en el asta anterior de la médula, su proyección, que es el nervio periférico, la unión neuromuscular, uso neuromuscular, placa neuromuscular, y finalmente el efector, que es el músculo. Entonces, cuando nosotros excluimos esa primera lista de causas clínicas o psiquiátricas, etcétera, farmacológicas, lo que fuere, y nos queda entonces como grupo explicativo las enfermedades neuromusculares, lo que tenemos que identificar es, bueno, cuál de estas estructuras está afectada. Y para eso nos valemos del examen neurológico. ¿Tá? No va a ser tan necesario que yo represente el examen neurológico, eso después de última, cuando nos volvamos a ver, nos podemos tomar 5 minutos ahí en el escritorio, en el pozo o en el consultorio de mostrarles algunas maniobras. Pero el primer punto es evaluar la fuerza muscular. Ustedes habrán visto que cuando viene un paciente, por ejemplo, con relato de debilidad hemicorporal, ustedes hacen maniobras básicas como, por ejemplo, elevar ambos brazos y las piernas, como son las maniobras de Mingasini y Barré, y ver si hay caída de algunos de estos segmentos. A la hora de evaluar una persona que dice tengo menos fuerza muscular y ustedes entienden que no es por una lesión cerebral, entonces tenemos que tomar el trabajo de hacer una evaluación pormenorizada. Y esto significa, por ejemplo, en el caso del miembro superior, hacer una evaluación segmentaria. ¿Tá? Porque cuando hablamos de estas enfermedades, de motoneurona, nervio, músculo, etc., pueden haber compromisos que no son completos. ¿Bien? Entonces necesitamos valorar segmento por segmento. Entonces, a la hora de evaluar, por ejemplo, miembro superior, tiene que tener presente 2 gestos, no mucho más. Uno que puede ser, por ejemplo, hacerle apretar su dedo al paciente con toda su fuerza y ustedes tratar de liberarlo. Y de esa manera ustedes determinan qué fuerza tiene. Por ejemplo, después, en lo que es la dorsiflexión de la muñeca, ustedes le piden al paciente que, como si acelerase la moto, y ustedes apoyan la mano donde está haciendo su máximo esfuerzo y le ejercitan la resistencia, la oposición. A la hora de evaluar el brazo, le piden que pegue el codo al tronco y que la mano la lleve al hombro. Ustedes lo que hacen es intentar separar el antebrazo del brazo. Y después, para evaluar la fuerza proximal, le piden que se agarre las manos y con los codos en alto, ustedes se apoyan en esos codos. En el caso de los miembros inferiores, también van desde proximal a distal o de distal a proximal. Y en lo que tiene que ver con los pies, lo primero que se le pide es que pise como si estuviese acelerando un pedal, después hacer una dorsiflexión y ustedes hacer la oposición, después extender la pierna, entonces ustedes ponen la mano debajo de la rodilla, como se ve acá abajo. Bien. Y con la otra mano hacen fuerza para abajo. Le piden al paciente que la mantenga lo más rígida posible. Y por último, evaluamos el psoas ilíaco, que es la flexión de la cadera, donde le pedimos al paciente que, estando sentado, eleve la rodilla. ¿Bien? Y ustedes, una vez que la llevan bien arriba de la rodilla, le hacen fuerza en sentido opuesto. La clave de estas maniobras es que para que ustedes interpreten bien y no haya error, que cuando ustedes le dicen al paciente que ejerza la fuerza, por ejemplo, una postura de flexión o extensión, lo que le tienen que pedir es que haga su máximo esfuerzo y ahí uno hace la resistencia. En el caso de la dorsiflexión de la mano, yo al paciente no se la llevo de abajo para arriba, tiene que hacer su máxima expresión y ahí recién se le hace la resistencia. ¿Entienden este concepto?
¿Sí? Sí, sí. Bien. Por ejemplo, en el caso de que la persona esté sentada con las piernas colgadas, uno podría hacerle fuerza abajo, imagínense. Sigue entrando gente al baile. Y estoy haciendo la medida correctamente. Hay que esperar a que lleve bien arriba y en su máxima expresión hacer la resistencia. Entonces, dependiendo de la respuesta de cada uno de esos segmentos, vamos a otorgarle un puntaje. Y ese puntaje surge de la escala del Medical Research Council, que va de 0 a 5. 0 es cuando yo no observo ni siquiera la más mínima traza de movimiento en una fibra muscular. Como por ejemplo un paciente que está acostado en camilla, le pido que haga el movimiento y ustedes no observan nada. Se le da 1 cuando uno ve que hay contracción de músculo, pero no más que eso. ¿Sí? Se contrae ciertas fibras musculares, pero no hay ningún desplazamiento. Se da un puntaje de 2, hay un movimiento activo, pero en el plano superficial. O sea, la persona, por ejemplo, tiene la pierna apoyada en la pierna y la desplaza en sentido horizontal, pero no puede despegarla del colchón. Tercero, cuando sí lo puede despegar, pero ante la mínima resistencia cae, con la resistencia. 4, cuando vence la gravedad y hay un sostenimiento en esa resistencia, pero uno puede apreciar que no puede mantenerlo arriba. 5, cuando la fuerza es normal. Por supuesto hay que considerar factores como la edad del paciente, el género, y no se trata de hacer de esto una competencia a ver si se lo puede vencer, pero es la fuerza que uno hace en oposición es mediana. Entonces uno lo que hace es, por ejemplo, o aclara en la historia clínica y pone flexión de cadera, extensión de pierna, y al lado pone un puntaje. Esto es muy importante, porque ustedes vamos a ver una enfermedad como es el síndrome de Guillain-Barré, donde hay una presentación aguda de esta debilidad muscular, y esa evolución puede darse en horas. Entonces es importante que si yo voy a revisar al paciente, por ejemplo, a las 8 de la mañana, tener una referencia, y si al paciente lo vuelvo a ver a las 4 horas. Entonces, o uno aclara el músculo, o lo que sería algo más grosero, entonces flexión de cadera, extensión de pierna, dorsiflexión de pie, flexión de pie, y al lado un número. ¿Tá? Siguiendo con el aspecto motor del examen, después seguimos con los reflejos osteotendinosos. Y esta maniobra tan sencilla, ¿no? Como es percutir, por ejemplo, la rótula, nos da una tremenda información. Porque vemos cómo evalúa un nervio aferente, un eferente y músculo. Y cuando nosotros percutimos una rodilla y vemos que patea, lo que estamos poniendo en evidencia es que está funcionando toda esa estructura. O sea, fíjense cómo con esta maniobra tenemos tanta información. Lo importante de reconocer en los reflejos osteotendinosos, además de saber practicarlos, es darle una topografía. Entonces, acá tienen una regla mnemotécnica, árbitro, para entender, bueno, cuáles son las raíces afectadas dentro de los reflejos que más frecuentemente evaluamos. Bueno, esto va a quedar grabado, así que les va a quedar después de Machete. A su vez, no lo mencioné, pero también evaluamos cómo está el trofismo, o sea, la masa muscular, y cómo está el tono muscular. En la era de las videollamadas y los exámenes a distancia, podemos hacer que los pacientes eleven los brazos, hagan prueba de índice nariz. Lo que no podemos valorar vía telemétrica es el tono muscular. Es donde nosotros necesariamente tenemos que tocar al paciente y hacer movimientos de extensión y flexión y determinar qué resistencia tiene. Si está disminuido, le llamamos hipotonía; si está exagerado, hipertonía. Y después tendremos que distinguir lo que es una hipertonía rígida, que es la que vemos en los síndromes extrapiramidales, o la hipertonía espástica, que es la que vemos en los síndromes piramidales. Una vez valorado el aspecto motor, después pasamos a la sensibilidad. Y con eso tienen que tener presente, recuerda que hay una sensibilidad profunda, una sensibilidad superficial.
Por supuesto que cuanto más completo es el examen neurológico, más certero va a ser el diagnóstico, la interpretación. Pero con lo que tenemos a mano, en una guardia, ustedes en el consultorio, sin ser neurólogos, es estimularlo desde el punto de vista táctil. Siempre yo trato de evitar el contacto persona con persona, entonces utilicen, por ejemplo, el martillo o una virome y estimulan. Primero ya lo valoran con pares craneanos, el trigémino a nivel facial, y después hacen un recorrido en las dos extremidades superiores, lo mismo en el tronco, y le preguntan al paciente si nota en alguno de los estímulos, esto se hace de corrido, si percibe una diferencia. Por ejemplo, en el caso de la sospecha de lesiones medulares, lo que hacemos es, con el paciente desvestido, es estimular desde el cuello, por un costado, hasta el pie y después del otro. Entonces uno le pregunta, le avisa al paciente que comente si en algún momento nota una diferencia. Donde en ese recorrido la persona relata una diferencia, yo lo interpreto como un nivel. ¿Bien? Voy del mismo modo hacia el otro de mi cuerpo y donde, dependiendo dónde hace la diferencia, yo interpreto qué nivel medular está afectado. Rápidamente, esto ya se lo van a memorizar, 2 puntos de referencia. Los pezones o tetillas están a nivel del T4 y el ombligo a nivel de 10. Entonces, ustedes teniendo como esos 2 parámetros de referencia, después, por 2 traveses de dedo, van determinando el nivel. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, Bien. profe, se entiende. Fenómeno. Y acá viene el momento más interesante para mí, que es verlo a ustedes pensar. Rápidamente, agarren una hoja y armen este cuadro, porque lo vamos a llenar entre todos. Entonces, van a colocar 8 columnas y 5 filas. Cuando el 60% de la audiencia lo haya hecho, me avisa. Un primer recuadro que queda vacío, y en la primera columna coloquen segunda neurona motora, debajo nervio periférico, debajo de este uso neuromuscular, y por último el músculo. Y en las columnas, la primera es ver cómo va a estar la fuerza muscular, la segunda columna, la evaluación del tono muscular, cuarta columna, trofismo, la siguiente, reflejos osteotendinosos, después sensibilidad, dolor, y si hay compromiso autonómico. Avísenme cuando comenzamos. Como yo no puedo saber cómo van todos, 3 me dicen que sí, vamos. Yo ya estoy. Sí, profe. Bien, o al que no, lo esperamos un rato. Bien, no hay nos, avanzo. Entonces, este recuadro lo van a completar a partir de, o sea, tienen que tener en la cabeza estas imágenes. Bien, lo que es la unidad motora,
los diferentes territorios dermatológicos de los dermatomas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es tratar de deducir, y a partir de lo que ustedes encuentren en el examen, esto les va a permitir llegar a la conclusión de que el nivel afectado es neurona motora, nervio periférico, placa o músculo. Y después les voy a mencionar cuáles serían las patologías agudas y crónicas a tener presentes. En el caso de tener lesionada la segunda motoneurona, ¿cómo va a estar la fuerza? Disminuida. Disminuida. Entonces ponen una flecha hacia abajo. O sea, lo que no, desgraciadamente no podemos hacer es que a partir de uno de estos recuadros completados ya determinar. Entonces va a ser una combinación de diferentes elementos. Aunque cada uno de estos 4 niveles tiene un elemento que orienta mucho. En el caso de la neurona motora, si hay lesión, por supuesto, la fuerza está disminuida. ¿Cómo va a estar el tono muscular? ¿Aumentado? No, disminuido. Normal. No sé. Bien. Normal. Bueno, acá donde en medicina tiene que aprender a decir, y depende, ¿no? Porque acá yo no puedo hacer tanta subdivisión, pero una cosa son las lesiones agudas y otra las lesiones crónicas. En el caso de una lesión aguda, difícilmente el tono esté exacerbado. Entonces, o es normal o está disminuido. ¿Cómo va a estar el trofismo? Profe, disminuido, perdón que lo interrumpa, disminuido sería si fuese crónico, dijo. Si la lesión fuese crónica. ¿Por la falta de uso o cómo sería? El tema de la pregunta es, ¿qué es el tono muscular? ¿Te acordás? Definición de, no sé, primero, segundo año, tercer año, cuarto. Sí, tengo entendido que, bueno, capaz le estoy errando, pero es como, no sería la fuerza o la resistencia que pone la dureza, por así me sale. Es decir, cuando yo hago el examen físico me doy cuenta de que tiene tono, cuando lo siento más consistente el músculo. La verdad que no sé cómo explicarme. Bueno, yo voy a decir exactamente lo mismo que vos, pero con otras palabras. Es el estado de semicontracción permanente. ¿Te gusta? Perfecto. Entonces, el músculo no está flácido, tiene un mínimo grado, y es esa mínima resistencia. Por eso, en los síndromes cerebelosos, vemos la hipotonía, que vos percutís y ves que queda pendulando la pierna. Eso es porque el tono está disminuido. Entonces, el tono, en el caso de una lesión aguda, puede estar preservado, y con el tiempo, si no hay compromiso desde arriba, puede estar disminuido. El trofismo muscular, ¿sí? La masa muscular en una lesión de motoneurona. Y para mí también va a También, si es depender agudo, de mi normal. tiempo de evolución. Claro. Bien, bien. Esa es la Si es manera. agudo, normal. Si se cronifica, ahí sí calculo que por la falta de uso no va a estar disminuido. A ver, ¿por qué calculas que va a estar disminuida? Porque si no lo estoy utilizando, también con el tiempo hay una atrofia. Es como cuando, no sé, dejas el gimnasio, por decirlo de una forma. Bien, pero acá en el caso de una enfermedad medular, lo que se produce es una denervación. Entonces, el trofismo está determinado justamente por la indemnidad de toda esta vía. Al haber una denervación, entonces sí, hay hipotrofia. Perfecto. Pero si yo me caigo de una escalera y hago una lesión medular aguda, el trofismo va a estar preservado. ¿Cómo van a estar los reflejos? Ausentes. Bien. En principio vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Porque todo depende de qué enfermedad estemos hablando, qué tiempo de evolución y cuál es el nivel de la lesión medular para que queden inhibidos o liberados ciertos reflejos. Cuando hablamos de motoneurona, entonces, acá sí hago un apartado de lo que sería enfermedad, y si hay una enfermedad medular, a eso le llamamos mielopatía, o sí, síndrome medular. Entonces, ahora vamos a la vida real,
un síndrome medular puede ser agudo, crónico. Vayamos a lo más importante, que es lo agudo. Cuando ustedes ven a un síndrome medular agudo, la primera llave es distinguir si es un síndrome medular compresivo o no compresivo. Por ejemplo, una protrusión de disco o un traumatismo raquimedular. Genera compresión de la médula, entonces tenemos un síndrome medular. Ese es el primer paso que uno como médico de guardia tiene que hacer. Es frente a un síndrome medular agudo, tener rápidamente una imagen y distinguir si es compresivo o no. Si es compresivo, el problema pasa a los cirujanos. Y si no es compresivo, el problema lo tengo que manejar yo. Entonces ahí sí tenemos que hablar de enfermedades medulares no compresivas. Y tomando en cuenta todos los mecanismos fisiopatológicos, mielopatía vascular, inflamatoria, infecciosa, menos tóxica, farmacológica, carencial. ¿Bien? Y eso ya tiene todo su abordaje. Si hablamos, bueno, causas no compresivas, agudas, que afecten a la motoneurona, yo los desafío. Piensen en alguna enfermedad aguda, médica, o sea, no quirúrgica, no compresiva. Un modelo agudo. Que lo conocen, ¿eh? Sé que lo saben. ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿puede repetir la pregunta? O sea, Sí, una causa de enfermedad que afecta a la motoneurona, ¿sí? De forma aguda. Una enfermedad conocida. Por lo menos se enseña siempre en medicina. ¿Miastenia? La miastenia no es una enfermedad de la médula. ¿Puede ser el tétanos? Uno se ve. Bueno, ACV sería ataque cerebrovascular, pero sí, uno puede ser la médula. Me refiero a una causa infecciosa que hay que tener presente. Poliomielitis. Ese es el prototipo de enfermedad medular aguda. ¿Ah? Hoy no, pero sí sabemos que hay nuevos, no son nuevos virus, pero que andan circulando, como el virus del oeste del Nilo, que es muy similar al de la polio. ¿Sí? Sí, Y es profe. una emergencia médica. Y como enfermedad crónica que afecta a la motoneurona, hoy muy famosa, enfermedad crónica que afecta a la médula, neurológica. ¿El ELA? La ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Perfecto, perfecto. Pero es crónica, ¿tá? Y tiene componentes de primer motoneurona, signos piramidales, además de debilidad, los componentes de la segunda, que característicamente es la pérdida de fuerza y la atrofia. Recuerden que la primer motoneurona no da atrofia muscular. Y signos de denervación como son las fasciculaciones. Yo creo que nadie en el examen va a estar preguntando detalladamente qué es la ELA, pero sí tengan presente cómo se presenta y cuál es el nivel afectado en ella, un conocimiento mínimo. Siguiendo entonces con la interpretación de una motoneurona, ¿cómo va a estar la sensibilidad? Y acá es donde viene el dato clave, que nos orienta a pensar. A ver, ¿qué elemento de la sensibilidad nos hace sospechar? La causa de este problema está en la médula. Hablo de médula, ¿eh? Va a estar disminuida. Sí, en caso de una lesión medular, ¿no? Porque si estamos hablando de enfermedad de motoneurona pura, polio o ELA, no hay componentes sensitivos, ¿sí? Tienen que tener claro eso. Si la motoneurona es la única enferma en esa médula, no va a haber componentes sensitivos. Pero en el caso de que haya una lesión medular, que además se lleve puesta a la motoneurona, en el caso de la sensibilidad hay un dato en particular. Sí, que va a estar disminuida, pero falta un elemento que a vos te dice, esto es médula y no un nervio periférico, porque puede tener una neuropatía periférica y tener también disminución de sensibilidad.
A ver. Yo le tiré una clave cuando hice la evaluación de la sensibilidad en el dibujito de los dermatomas. Ejemplo, si tiene una lesión en D10, ¿cómo Seguro dice que yo? de ahí para abajo no va a tener sensibilidad. Estupendo. ¿Agostina fue? Sí. Genial. De titular, esta noche, que juega vos. Esa es la clave, porque vos vas estimulando, bien, y dices siento, en el momento decís, ahí dejé de sentir. Eso es lo característico de la lesión medular, que tiene algo que se llama nivel sensitivo, donde puede haber una banda de hiperestesia, pero después de ahí para abajo ya no siente. Cuando hay una neuropatía periférica es algo más bien generalizado, o distal en los 4 miembros. ¿Me entienden este concepto? Sí, profe. Porque si tienen esta hoja, este gráfico, entonces yo acá haría un redondel, como diciendo, este es el dato clave. Por supuesto que hay excepciones. El Guillain-Barré en alguna ocasión puede presentar un nivel, entonces eso desvía un poco la interpretación. Pero ese nivel sensitivo asociado a los otros elementos les hace concluir que hay un síndrome medular. ¿Dolor? ¿Habrá? ¿No habrá? Depende de la causa. Si algo que comprime. Tal cual. Si te dicen que me caí del caballo y estoy con una debilidad de los 2 miembros inferiores y siento dolor a nivel lumbar, totalmente, eso puede orientar. Si hablamos de una lesión que involucre solamente al asta anterior, no vamos a escuchar relato de dolor. ¿Se entiende? Excepto que sea compresivo. Bien. ¿Y compromiso autonómico? Profe, perdón que Dime. la interrumpa. Hay una Dime. compañera que se le cerró la reunión y está intentando volver a entrar. Creo que está en sala de espera. ¿Y por dónde entro? Ahí. No sé, desconozco. Recién nos pidió que le avisáramos. Ya entré, se ve que acepta automáticamente la reunión, gracias. Perfecto, genial. Profe, Bien. ¿puedes repetir de vuelta lo del dolor? Lo que pasa es que acá tenemos que empezar en diferentes escenarios, ¿no? Una cosa es un síndrome medular traumático, entonces probablemente vamos a escuchar un dolor con una localización específica. Pero si hablamos de una enfermedad como puede ser estas virales, que afectan solo la motoneurona anterior, la segunda, no vamos a escuchar comentario de dolor. En la ELA tampoco vamos a escuchar dolor. Puede haber dolor, sí, de contracturas musculares, pero nada que haga pensar que ese dolor tiene un origen medular. Ok, gracias. De nada. Distinto es que haya una lesión medular que afecte al asta posterior, donde entra la sensibilidad, entonces eso sí pueda provocar dolor. Y ahí también tendremos un nivel. Y por último, ¿habrá o no habrá compromiso autonómico? También depende del nivel. A ver. Obviamente estamos saliendo de motoneurona, ¿no? La motoneurona se encarga de mover músculo. Y si afecta lugares de la médula donde también hay centros autonómicos, probablemente. Muy bien, qué linda respuesta. Acá ustedes tienen el dibujo de la médula. ¿Bien? Esta es el asta anterior y esta es la posterior. Y la información autonómica va en las columnas laterales. ¿Bien? Entonces, dependiendo también del nivel donde esté la lesión medular, escucharemos alguna queja. Gracias. ¿Y cuáles serían los síntomas autonómicos o disautonómicos? Que uno también tiene que preguntar. ¿Podría ser pérdida de control de esfínter o no?
Totalmente, perfecto, esa es una. O una retención urinaria. Entonces ves una retención vesical, que en el contexto de una paraparesia vos ya decís, esto es una médula, seguramente. ¿Bien? Bueno, disfunción eréctil también, o disautonomía hemodinámica, si la lesión es más alta. El tema es tomar en cuenta que pueden presentarse síntomas disautonómicos y en el contexto de una debilidad, la médula entra como un posible órgano afectado. ¿Se comprende? ¿Le sirve este planteo que les estoy haciendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, pasemos a lo que sería el nervio periférico. El nervio entonces es esa estructura, que por un lado tenemos un axón, en algunos casos mielinizados, en otros no, lo que tiene que ver con la información dolorosa. Y procesa entonces las sensibilidades por un lado y la ejecución de la fuerza muscular. Entonces, en el caso de una neuropatía periférica, ¿cómo va a estar la fuerza muscular? ¿Reducida? Disminuida, totalmente. Después podrá saltar algún pillo y decirme, pero no hay neuropatías sensitivas puras, sí, existen, es verdad. Pero yo estoy tratando de enseñarles a plantarse frente a un paciente que se queja de que no tiene fuerza. Entonces va a estar disminuida. ¿Cómo va a estar el tono muscular? Y acá la respuesta que ustedes ya tienen incorporada. Normal o disminuida. Bien, perfecto. Pero nunca aumentado con el compromiso de nervio. El trofismo depende de qué. Lo mismo, agudo crónico, ¿o no? Totalmente, totalmente. Difícilmente le tenga tiempo de atrofiarse ese músculo si estamos frente a un Guillain-Barré. Y acá viene el dato clave. Esto. Bien. ¿Cómo van a estar los reflejos? Si tomamos en cuenta esto. ¿Abolido puede ser? Sí, señora. Totalmente. O sea, ustedes pueden no tener un martillo, pero seguramente todos tienen un estetoscopio. ¿Bien? Y con el reborde de la campana, si lo sujetan bien, pueden percutir todos los reflejos. En alguien que lo llame en domicilio, ustedes en la guardia, que les diga que tiene menos fuerza. ¿Tá? Es una maniobra muy básica, muy sencilla, y da de vuelta inmensa información. Bien, entonces, están disminuidos. Y este es el dato clave que hace pensar que puede estar afectado el nervio periférico. Con respecto a la sensibilidad, ¿Conservada puede ser? ¿quién procesa la sensibilidad? ¿Quién transmite la sensibilidad? ¿Sos vos, Luciana? Sí, yo. Bien. ¿Quién transmite la información sensitiva? ¿Quién la transmite? Y el nervio. Bien, entonces, si tenés enfermos los nervios, ¿cómo puede estar la sensibilidad? Y Claro, abolida. disminuida. Disminuida. De vuelta. Acá es en ponernos de vuelta. Muy pillos y decir, bueno, existen neuropatías que son motoras puras, entonces puede no haber un componente sensitivo. Pero para dar un primer paso en el abordaje de todo este capítulo, incorporen ese dato, de que si hay compromiso de la sensibilidad más la fuerza, y probablemente sea un nervio periférico, o es médula o es esto. ¿Dolor? ¿Habrá? ¿No habrá? Esta tiene un poco de... O sea, capaz que también dependería, pero si está lesionado el nervio y no hay sensibilidad, capaz que no. Bueno, la pregunta es, ¿quién transmite la información dolorosa? ¿No? Y no sé si recuerdan, pero son las fibras finas, las amielínicas, ¿está?
y cuando hay enfermedad de fibra fina no hay, cuando es enfermedad de fibra fina no hay debilidad. Entonces son las fibras largas, las que tienen mielina. Entonces podemos ver alteración de la sensibilidad como eso, desde hipoestesia, parestesia, pero dolor neuropático, eso es más compromiso de la fibra fina. Podrán cruzarse con un paciente, con un Guillain-Barré que refiere algo de dolor, pero no es lo característico. Entonces, en principio, diríamos que no hay dolor. A ver, perdón, pues un paciente que está llamando sin parar. Germán. Espera, Germán, dame un minuto, porque estoy en medio de una clase. Yo te aviso cuando termino. ¿Puede ser? No, yo te aviso. Dale. Unos minutos. Chao. ¿Habrá compromiso autonómico o no? Las neuropatías. Y capaz que no, profe. Bueno, ¿Cómo? para mí no, si es del nervio. Es periférico, digamos. Bien. ¿Alguien que contradiga? ¿La vejiga funciona a Wi-Fi? Y capaz depende del nervio. Exacto. Entonces podemos ver compromiso hemodinámico. ¿Está? Todas estas estructuras están inervadas. Bien, pero acá la clave es, en el examen que ustedes hacen, es la disminución o pérdida de reflejo. Eso en un contexto de debilidad muscular es un nervio periférico hasta que se demuestre lo contrario. Avancemos. Vamos con la placa. Bien, la unión del nervio y el músculo. Receptores, fundamentalmente acetilcolina. ¿Cómo va a estar la fuerza? Y acá viene el dato, ¿tá? Que orienta a pensar que el problema de este paciente está en la placa. ¿Cómo está la fuerza? Normal puede ser. Yo te contestaría, ¿en qué contexto? Puede ser que depende del momento del día. Creo que estás hablando de una enfermedad directamente. Sí, la miastenia gravis. ¿Y qué es lo que Como al final del día ya no tenía, o sea, ya había agotado como la acetilcolina o algo así. Bien. Quien está enferma acá es la placa. ¿Bien? Entonces, todos estos pacientes van a tener debilidad. El tema es que en el caso de las enfermedades que afectan a la placa, entonces por un lado está la miastenia gravis, que es lo que hay que saber de acá. Después me salteé causas de nervio periférico. Ahora vuelvo. En el caso de enfermedades que afecten a la placa, entonces tenemos fundamentalmente la miastenia gravis y otra forma que tiene un sentido, comportamiento diferente en cuanto que la fatiga es inicial pero después mejora, que es el síndrome de Eaton-Lambert. Fenómeno muchas veces paraneoplásico. Pero que falla la comunicación del nervio con el músculo. Entonces, en el caso de la miastenia gravis, lo característico, lo más común de escuchar, que son pacientes que despiertan con fuerza y con el correr de las horas del día van experimentando la debilidad. Ya vamos a mencionar un poco de algo de la miastenia, pero tradicionalmente, bueno, o es tosis palpebral o diplopía porque está fallando algún motor ocular. Y en la medida que avanza la enfermedad puede experimentar una debilidad generalizada. Entonces son pacientes que por ahí dicen que de un tiempo para acá llega a una hora de la tarde-noche que necesita estar en la cama porque no tienen más fuerza. Entonces lo que presentan es un fenómeno que se llama marcha diaria, ¿sí? Que tiene que ver con la fatiga, ¿sí? Al comienzo hay fuerza en el día y con el correr de las horas va disminuyendo. Ese es el comportamiento. Si ustedes escuchan eso, tienen que sospechar que está afectado a este nivel. ¿Cómo va a estar el tono muscular? O sea, hago una aclaración. Una cosa que ustedes revisen, este paciente que va a la guardia, por ejemplo, a las 9 de la mañana y se despertó hace una hora, y otra cosa que lo evalúen a las 9 de la noche. ¿Tá? Tengan en cuenta esto, porque si ustedes tienen esa sospecha, a veces pueden citar a su paciente en algún momento de la tarde-noche para hacer un examen que puede ser muy distinto si lo evalúan más temprano. ¿Cómo va a estar el tono muscular?
Depende. Y a la noche disminuida estaría. Podría estar tal cual. El trofismo, Disminuida. ¿por qué? Según si es agudo o crónico. Bueno, la miastenia es una condición crónica, pero no tiene, a ver, si me corres yo te tengo que dar la razón. He conocido gente con muchos años de evolución de la miastenia y terminan con hipotrofia, pero sobre todo en lo que es las primeras etapas y bien transcurrió la enfermedad, tranquilamente no vamos a ver hipotrofia. O sea, tiene que haber una enfermedad muy severa y con tiempo de evolución, o severa o muy crónica. Entonces es normal. En principio. Y una cosa es revisar a una persona con una crisis miasténica, que es una debilidad generalizada, y otro es lo más común de ver, que son tosis palpebral o diplopía. ¿Cómo van a estar los reflejos, no? Sí. Conservados. Depende del momento. Si lo encuentro con fuerza, van a estar preservados. Pero si está una crisis miasténica con una debilidad absoluta, y no tenemos efector que ejecute, por lo tanto, podemos ver una disminución. Bien. ¿Cómo va a estar la sensibilidad si está enferma la placa? Disminuida. ¿Por qué? Vos decime lo que quieras, pero puedes fundamentar. Y porque hay una afección del nervio también. ¿Por qué de nervio? No es la unión del nervio y el músculo. Bien, y entonces, si está afectada sí, pero es la conexión, lo que es la parte sináptica. Nervio motor. Ah, bien. Entonces seguro va a estar conservada. Ah, qué lindo cuando se ilumina, ¿viste? Genial, genial. ¿Entienden? La sensibilidad no está en lo más mínimo afectado cuando hay enfermedad de placa. Perfecto. Dolor. Y tampoco, entonces. Totalmente. No habría, digamos. No hay dolor, no hay dolor. Entonces acá lo que tienen que conocer entonces como enfermedad neurológica es la miastenia gravis. Y por último vamos al último nivel, que es cuando quien se enferma es el músculo. ¿Cómo va a estar la fuerza? Disminuida. Reducida, digamos. Perfecto. El tono muscular También. También. por Y porque es el músculo en sí, profe, el que se afecta. O sea, capaz que dependería la enfermedad, pero estaría afectado al músculo directamente. Sí, en principio ese estado de semicontracción se lo otorga el nervio, ¿no? Y bien, dependiendo de la severidad, si se quiere, de la debilidad, entonces podríamos decir o que está normal o disminuido. Bien. El trofismo, Y va a ir disminuyendo, ¿no? disminuyendo en función de qué. Y si no puedo usar el músculo, no tengo fuerza, se va a ir atrofiando. Con el paso del tiempo. Claro. Muy bien. Entonces, lo que vos me quisiste decir, con otras palabras, depende si es agudo o crónico. Claro. Perfecto. Si es una miopatía aguda, totalmente. El trofismo va a estar conservado. Y la que se trata de una enfermedad crónica, por supuesto. Vamos a ir viendo disminución. Los reflejos, ¿cómo estarán? Puede que no los tenga, Puede que qué. que estén abolidos. Y todo depende de la fuerza que tenga ese músculo. ¿Ah? Si está muy debilitado, no hay efector, por lo tanto, vamos a ver ausencia de reflejo. Basta que esté medianamente conservado, hay contracción, entonces, si no la ven, la pueden palpar. ¿Cómo va a estar la sensibilidad? Si el músculo está enfermo. Aumentada.
¿Por qué? Y porque hay una mayor irritación nerviosa. Estamos hablando que tenés enfermo el músculo, ¿eh? Solo el músculo. Y no sé, me imagino una inflamación, una miositis que... Bien, pero yo te dejaría ese punto para el dolor, si querés. Ah, bueno. Yo me refiero a sensibilidad como lo que vos podés evaluar acá en el examen. Tacto, vibración, posición. ¿Me seguís? Sí. Bien. Entonces, si está enfermo el músculo, todas estas sensibilidades, ¿cómo van a estar? Disminuidas. ¿Por qué? ¿Cómo vinculamos la función del músculo con la sensibilidad? Y por las terminales nerviosas del músculo. Bueno, también depende si hay necrosis. O sea, Pero, en principio, no. Si vos tenés enfermo el músculo, lo único que vas a experimentar es debilidad. Pero no tenés, si los nervios están preservados, vos la vibración la tenés que tener conservada, la temperatura, el dolor, tacto, posición, etc. O sea, la idea es que si tenés una miopatía pura, la sensibilidad va a estar normal. Y esto también es un elemento que te va a ayudar a distinguir lo que es una neuropatía periférica de una miopatía. bien. No tengo en claro si te convenzo. Sí, sí. O decís para no frustrarme a mí. ¿Qué causas serían las del músculo, digamos? Bueno, podemos ir a lo agudo y lo crónico. En el caso del agudo, como vos mencionaste, las miopatías inflamatorias, que serían las entidades a tener presente, por ejemplo, la polimiositis, dermatomiositis. Y como inflamado que están esos músculos, entonces sí, veremos dolor. Pero no hay alteración de la sensibilidad. Le apoyas el palestesiómetro y lo tiene que reconocer a la vibración. Le tocas la piel y la tiene que identificar. Bien. ¿Bien? Sí. ¿Y habrá compromiso autonómico en el caso de una miopatía? ¿Músculo estriado? No. No. No, perfecto. Entonces, como enfermedades acá, la que tienen que tener presente como formas agudas, las miopatías inflamatorias. Y dentro de las crónicas ya son enfermedades neurológicas, dentro de lo neurológico, ¿no? Porque siempre hay que excluir causas farmacológicas, y dentro de las crónicas, bueno, son las degenerativas, las distrofias musculares. Por suerte no es una enfermedad tan común de ver, pero bueno, son más patología para el neurólogo. Entonces, lo importante de este recuadro es, todas tienen debilidad, algunas con una característica que fluctúa, como el caso de la placa, que te orienta a pensar que ahí está el problema. Después, la ausencia de reflejos y la combinación de síntomas sensitivos y musculares hace pensar en un nervio periférico. En el caso de la motoneurona, el examen, la identificación de un nivel, tanto de debilidad como de sensibilidad. Y el músculo, donde simplemente hay un componente muscular. ¿Le sirvió? Sí, yo tengo una duda que no sé si no lo copié o no lo dijimos. El compromiso autonómico del uso neuromuscular. No. ¿No hay? Ok, gracias. De nada. Y me olvidaba yo, con respecto a enfermedades de nervio periférico, están las formas agudas y las crónicas. La forma aguda es la polirradículo desmineralizante inmunomediada, que es síndrome de Guillain-Barré. Y las crónicas, bueno, las dos neuropatías periféricas más frecuentes son la alcohólica y la diabética. ¿Bien? ¿Tienen clase de 6:30? Sí. Sí, profe, tenemos geriatría. Les voy a dejar un tiempo para algún quick en el medio. Vamos con lo que es exámenes complementarios dentro de estas patologías. Y acá donde consideramos a la electromiografía con los estudios de velocidad de conducción. Todo eso es parte de un mismo pedido. Entonces, lo que hace este estudio es, por un lado, confirma que el paciente tiene una neuropatía de fibras gruesas y también que hay un compromiso muscular.
El método consiste en insertar una aguja en el músculo y un aparato con un osciloscopio detecta, y eso lo identifica el médico, cómo está funcionando ese músculo. Y un segundo componente que es el estudio de velocidad de conducción, que es lo que puede verse acá, que son una serie de electrodos, y uno localizado proximalmente genera una descarga, y en el otro el registro de cómo llega ese impulso. Se toma la distancia que hay desde un electrodo al otro, eso con una regla, y después con un cálculo matemático se identifica la velocidad de conducción. Entonces, un gran recurso para confirmar, corroborar quién está enfermo es músculo o nervio periférico. Para aquel que está ducho en el examen neurológico y en el conocimiento neurológico, el electromiograma se lo considera una extensión del examen neurológico. ¿Bien? En el caso de las fibras finas, aquellas donde la persona refiere un dolor neuropático y nada más, el estudio se queda corto. Entonces hay otros procedimientos para evaluar estas enfermedades. Es un médico el que hace el estudio, idealmente neurólogo, y lo que hace es un procedimiento donde primero recaba una historia, después hace un examen neurológico focalizado al pedido del estudio y de su interrogatorio. Él hace una interpretación diagnóstica sindromática y en función de eso después diseña cómo hacer ese estudio. Y después lo que hará es, a través de una tabla donde coloca la respuesta de cada músculo y las diferentes velocidades de conducción de los diferentes nervios, llegar a la conclusión primero si se trata de una miopatía o de una neuropatía, y cuando hace alusión a una neuropatía, el valor del estudio, que clínicamente eso podemos inferirlo, pero no es concluyente, si es desmielinizante o axonal. Entonces, cuando nosotros nos dicen es una neuropatía axonal, abrimos la lista de enfermedades que dan neuropatías axonales. Y cuando es desmielinizante, por lo general son inmunomediadas. ¿Tá? Y de esta manera vamos intentando llegar a un diagnóstico. En el caso de las neuropatías periféricas, el abordaje entonces por un lado es el electromiográfico, además del examen neurológico, y después un pedido de causas que se pueden identificar por análisis en sangre, orina, y otro que para el caso sería los sangre lo rutinario. Así a veces, estudiando a fondo a los pacientes, podemos encontrarnos con que un 25%, poco más o menos, no le encontramos una causa. Acá, una suerte de recordatorio de qué es lo que se pide habitualmente frente a una neuropatía periférica. Se hace un primer panel de lo que sería la típica rutina y que incluya, yo a veces por lo menos pido un perfil a fondo respecto de la diabetes, entonces que puede incluir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, y o hemoglobina glicosilada, dosaje de vitamina B12, ácido fólico y un perfil tiroideo. Si ese primer panel sale normal, entonces uno va avanzando ya con causas más infrecuentes, pero también cuesta conseguirse porque son más costosas y no son tan prácticas a veces de conseguir. Voy a avanzar. Otro examen complementario, como en cualquier tejido, la biopsia de nervio músculo. En el caso de estas enfermedades que venimos mencionando, el aporte de la biopsia, sobre todo de nervio, es muy pobre. Entonces, pedimos biopsia de nervio solamente cuando sospechamos una etiología vasculítica, que suelen tener una presentación clínica en particular que no da una neuropatía simétrica, sino que se conoce como una mononeuropatía, donde hay un nervio que está afectado. O diferentes nervios, pero que no tienen un patrón simétrico. Eso hace sospechar en vasculitis y ahí sí el rédito de la biopsia es alto. Porque después el resto de las biopsias de nervio para las otras entidades suele haber componente inflamatorio, pero que es inespecífico. Entonces, la indicación es sospecha de una neuropatía vasculítica. En el caso de las enfermedades musculares sí, es necesario la biopsia de músculo porque nos da mucha información. Entonces,
si hay dos enfermedades que se tienen que llevar de esta charla, que serían las dos principales causas neurológicas de debilidad muscular aguda, son la crisis miasténica y el síndrome de Guillain-Barré. Bueno, esta es la clínica típica de la crisis de la miastenia gravis, la debilidad muscular que puede ser generalizada o limitada a pares craneanos, ptosis palpebral, diplopía. Pero más frecuente que la crisis miasténica es el Guillain-Barré. Entonces, también conocida como polirradiculopatía desmilinizante inflamatoria aguda. La primera causa de parálisis flaccida aguda, y que lo caracteriza a esa respuesta inmunológica es un primer evento que genera una respuesta inmunomediada y que deriva en síntomas neurológicos, que tienen que ver con esto, debilidad y a veces alteración de la sensibilidad. Y es un cuadro neurológico, el de debilidad muscular, que progresa o que hace su máximo déficit, su mayor debilidad, dentro de las primeras 4 semanas. ¿Bien? Eso le da el carácter agudo. Cuando la debilidad que va progresando, ¿bien?, y no alcanza todavía su piso, se extiende más allá de los 2 meses, eso ya es la forma crónica, conocida con la sigla en inglés de CIDP. ¿Bien? De crónica inmunomediada desmilinizante polirradiculoneuropatía. Guillain-Barré, por definición, es debilidad aguda con un máximo de déficit dentro de las 4 semanas. Más allá de las 8 semanas, ya hablamos de formas crónicas. Clínicamente se caracteriza por la instalación de una debilidad bilateral. Si hablamos de nervios periféricos, quienes más vulnerables son van a ser justamente las fibras más largas. Entonces, quienes más se van a afectar son los miembros inferiores. Entonces, una debilidad bilateral ascendente con reflejos disminuidos o ausentes. Entonces, a ustedes se les presenta alguien en la guardia y le dicen que hoy a la mañana, cuando se puso de pie en la cama, notó que le costaba hacer un poco de equilibrio o apoyar bien el pie, y ustedes entienden que eso es expresión de una mínima debilidad, donde ven que no tiene reflejos en las rodillas y están conservados en miembros superiores, eso es un Guillain-Barré hasta que le demuestren lo contrario. Existen otras formas clínicas dentro del Guillain-Barré, más que Guillain-Barré, dentro de las dismilinizantes inflamatorias agudas, como el síndrome de Miller-Fisher, que afecta a la motilidad ocular, asociado a ataxia y a disminución de reflejo. Pero eso ya es más para neuro. Y también entender que tiene formas que no son las típicas. Y cuando ustedes diagnostican un síndrome de Guillain-Barré, entienden que están manejando una emergencia médica. ¿Por qué? Porque esa debilidad puede ascender y llegar al tórax y afectar al diafragma y producir una insuficiencia ventilatoria, además de alteraciones hemodinámicas. Entonces, todo paciente con sospecha de síndrome de Guillain-Barré tendrá que estar internado en una institución que cuente con ¿qué? Como servicio, digo. ¿Una UTI? Sí, señor. Porque ustedes no saben cómo va a evolucionar. Entonces, no es que todo Guillain-Barré tenga que estar en terapia. Va a haber que seguirlo de cerca. Y tratar de anticiparse a estas dos complicaciones. Donde empiece a manifestar, donde ustedes tienen indicios de que esto puede estar por comenzar, hay que pedir cama en terapia. No tienen terapia, lo derivan. El diagnóstico es, entonces, fundamentalmente clínico. Es ese examen muy sencillo. Y esta entidad tiene ciertas características. Por ejemplo, algo que se conoce como disociación albuminocitológica. Y es la expresión de que hay un proceso inmunomediado y entonces hay una generación de anticuerpos, que es lo que nosotros identificamos en el líquido cefalorraquídeo como la elevación de albúminas, pero sin haber un componente celular.
Bien. Y esto se debe, bueno, a un bloqueo en lo que es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero esta alteración, fíjense, no ocurre antes de los 7 a 10 días. Y los pacientes por lo general consultan a las pocas horas o pocos días. Por otra parte, después tenemos también hallazgos neurofisiológicos, con la electromiografía y la velocidad de conducción sobre todo. Pero también se tiene que dar en el nervio para que sea evidente por este método. Por lo tanto, se demora más o menos el mismo tiempo. Es por esto que el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré es clínico. Y tenemos otros recursos, pero que son de utilidad, pero no son definitorios, como, porque no siempre van a estar presentes, el engrosamiento de las raíces con la gadolinio en la resonancia magnética. Entonces, fundamentalmente es la clínica. Ustedes ya con eso defienden un diagnóstico. Como es un proceso inmunomediado, entonces los tratamientos disponibles hoy y aprobados son el uso de gamma globulina endovenosa o la plasmaféresis. Esto depende, bueno, en qué centro trabaje cada uno y qué es lo que tiene más a mano. Después, esa forma de Guillain-Barré a veces puede tener una presentación muy menor, que si no hay un componente significativo, a veces uno puede incluso diferir el tratamiento. Y en más de una ocasión van a escuchar alguna vez algún paciente que les va a referir síntomas y ustedes retrospectivamente interpretarán, eso fue un Guillain-Barré y la persona lo resolvió en su casa, porque no fue muy debilitante este proceso. Termino con Guillain-Barré, vamos a miastenia gravis. Entonces, este es el rostro de una persona con una crisis, donde puede haber una debilidad facial, y fíjense, puede ser asimétrica, como uno ve en la parálisis facial periférica, donde además de la debilidad facial pueden ver la ptosis palpebral. Dificultad al caminar, la fatiga, que es esto de la marcha diaria, y en ocasiones puede haber un compromiso ya generalizado que provoque insuficiencia ventilatoria. Entonces la persona se queja de disnea. En ese caso va a haber que correr. La miastenia gravis, entonces, es una enfermedad adquirida, ¿bien?, inmunomediada, y que está dirigida a ciertos receptores y estructuras celulares por anticuerpos. El más común de ellos es el anticuerpo dirigido hacia el receptor de acetilcolina, también conocido como ACRA. Y en la evaluación de los pacientes con esta sospecha, lo que siempre se pide es este anticuerpo. Existe un grupo de pacientes que no lo tiene, entonces se avanza con los otros dos hoy identificados, como son el MuSC, que es el anticuerpo tirosina sinasa músculo específica, y aquel dirigido contra la proteína 4 relacionada con el receptor de lipoproteína. Bien, son raros de ver, pero cuando da negativo el ACRA, hay que avanzar con ellos. Entonces, una enfermedad de placa, como ya vimos. Entonces, lo que está fallando es la comunicación postsináptica de la acetilcolina. Hay anticuerpos que están bloqueando a los receptores. De ahí la clínica. Los síntomas, entonces, oculares, que va desde la diplopía, porque está fallando algún motor ocular, la ptosis. A nivel vulvar, dificultad en la masticación, diglusia, que es alteración en la deglución, o alteración del habla, como la disartria. Profe, una pregunta, Sí. que a lo mejor es media pava. Si es una enfermedad autoinmune que crea, digamos, anticuerpos contra los receptores, porque a veces puede ser unilateral
la clínica? Linda pregunta. Tendrá que ver con la densidad de receptores de un lado y del otro. Pero muy bien, muy linda pregunta. Bueno, gracias. No. O sea, el tema es que tenga presente eso, que uno puede decir, bueno, esto es una enfermedad inmunomediada de anticuerpos, uno esperaría que sea todo simétrico. Pero pueden verse incluso ptosis unilateral. Y bueno, ya que nos ponemos en fisiológico, la pregunta también sería, bueno, ¿por qué vemos como síntoma predominante o más frecuente la ptosis o la diplopía? Porque son esos músculos los que están afectados inicialmente o mayormente. Porque desde el punto de vista de densidad son los que están mucho más inervados, esos músculos. Fíjense los movimientos oculares, lo que son, los precisos, los veloces, ágiles. Entonces son los músculos que están más densamente inervados. Por eso son ellos quienes hacen la debilidad. Genial. Gracias. Nada. Una prueba al pie de la cama, o que incluso se le puede pedir a domicilio al paciente, es la prueba del test del hielo, que es frente a la aparición del síntoma, o si uno lo tiene a mano lo hace, si no, se lo encarga al paciente desde un consultorio, es apoyarse hielo en el músculo que está afectado durante unos minutos y ver cómo responde. Después de unos minutos vuelve a ceder esa fuerza y se debilita. Pero es una maniobra que también orienta a pensar en la miastenia. El diagnóstico se hace, entonces, fundamentalmente a partir de la clínica, bien, esta interpretación que ustedes han hecho, de cómo es la debilidad de la placa, cuáles son los músculos que están afectados, y eso nos pone en constelación el diagnóstico posible de miastenia gravis. Después tenemos elementos que van a seguir apoyando. Lo siguiente sería, bueno, por supuesto está el examen neurológico, y desde la neurofisiología tenemos estudios eléctricos. Lo más disponible es lo que se conoce como estimulación repetitiva, donde al paciente se le aplica una serie de 10 estímulos de máxima intensidad, entonces vemos una respuesta muscular. Que en condiciones normales, esos potenciales nunca siempre son iguales. Pero en el caso de la placa, cuando ella está enferma, lo que se ve es una caída en esa respuesta. Y esto es propio de un patrón neuromuscular. Entonces uno en el pedido tiene que aclarar, no un electromiograma convencional, sino electromiograma, pero aclarando que es estimulación repetitiva. Otro estudio es el que se llama fibra única, pero bueno, el que más accesible en nuestro medio es este. Y por último, el laboratorio, el análisis de sangre. Siempre hay que descartar condiciones que pueden ser parecidas, como las alteraciones de tiroides, que puede ser siempre es el gran diagnóstico diferencial. Y donde ustedes tienen cada vez más sospecha, van hacia el tratamiento. El tratamiento consiste, por un lado, en mejorar esa comunicación que está disminuida. Entonces, no sé si se acuerdan del neurofisio, pero cuando en una sinapsis se ve la liberación del neurotransmisor, este interactúa con su receptor postsináptico, después hay enzimas que degradan a ese neurotransmisor para que no permanezca estimulada esa sinapsis. Entonces, en el caso de la miastenia gravis tenemos medicación oral, como es la piridostigmina, que lo que hace es inhibir esa degradación. Entonces, permanece más tiempo el neurotransmisor. Por lo tanto, mejora la clínica. Y eso es un elemento también diagnóstico. Hace unos años existía algo llamado prueba de Tensilon, pero que había que hacer con un carro de paro al lado para ver si había que manejar una crisis colinérgica, que era una medicación endovenosa y rápidamente revertía. Como era de acción corta, también rápidamente desaparecía el efecto. Pero lo que estamos haciendo es demostrar que estaba enferma la placa. Entonces, por un lado tenemos esto que es el tratamiento sintomático. Hablamos, el Mestinón es la marca conocida acá en el país. Son comprimidos de 60 miligramos.
Y uno va ajustando y ubicando en el día la medicación según la necesidad del paciente, hasta llegar a un máximo a partir de lo cual podemos ver síntomas colinérgicos. Cialorrea, diarrea, dolor abdominal, etc. Muchas veces los pacientes ven que no están controlando el síntoma y por cuenta propia hacen el aumento y ven una paradójica empeoría de la enfermedad. Esto es lo que más se utiliza. Después existe experiencia con otro fármaco, la neostigmina, que es a nivel subcutáneo, y otros fármacos, pero que, bueno, en la práctica habitual, salvo más por decisión del experto, nos manejamos con este. Como es un trastorno inmunomediado, entonces después lo que hacemos es actuar sobre la fisiopatología. Entonces, lo que tenemos como primer medida es el uso de corticoides. Vía oral, prednisona, meprednisona. Y hay que tener en cuidado lo que es el inicio de la medicación, porque son dosis altas. Pero si uno va de entrada con esa dosis alta, puede producirse esto que se llama empeoría paradójica. Y es una complicación del corticoide. Por eso hay que subirlo de a poco. Muchos de estos pacientes se internan por una crisis miasténica, entonces parte del tratamiento también va la inmunomodulación con corticoides, y después ya quedan con un corticoide oral. Pero ustedes ya saben todas las complicaciones que vienen a largo plazo con corticoides. Entonces necesitamos recursos ahorradores. Y lo que más utilizamos es la acetoprina. Pero aquellos que no responden o no tienen tolerancia, alternativas. Micofenolato, metotrexate, tacrolimus, rituximab. Y la idea entonces que, indistintamente de la droga que voy utilizando, más uso el mestinón, más el inmunomodulador, y después de haberme asegurado el control absoluto del síntoma, que eso lo refiere el paciente, después de poco tiempo, entonces uno va tratando de reducir la dosis hasta encontrar el nivel donde la persona comience con síntomas y uno vuelve a ese escalón previo donde lo tenía controlado. Hay una asociación entre patología del timo y miastenia gravis. Entonces, en pacientes menores de 60 años, primero que uno estudia a ver si hay una hiperplasia del timo, pero aquellos donde no lo tienen, la timectomía les condiciona un mejor pronóstico, pero para pacientes que tienen ACRA positivo, no los otros dos anticuerpos. Se pide estudio mediastino, tomografía o resonancia. Y una situación en particular es el manejo de la crisis, que puede ser el debut de la enfermedad en un 20% de los pacientes. Hay formas que, sobre todo en la gente mayor, puede ser solapada o no tan clara como una alteración del habla o de la deglución. El tema es tener la sospecha. Entonces, de vuelta, tenemos la gamma globulina endovenosa, que son la misma dosis que se utiliza en Guillain-Barré, o la plasmaféresis, con la ventaja de que este da acción más rápida. Ambos dos, el efecto dura aproximadamente un mes. Entonces, al mismo tiempo, se le da corticoides, para que después quede con un tratamiento ya crónico.